Bienvenidos y bienvenidas a Escuela TV. Gracias por quedarse en casa y al pendiente de las clases que imparten los maestros y maestras a través de este proyecto que es impulsado por la Secretaría de Educación. En esta hora de 1 a 2 de la tarde corresponde para los alumnos y alumnas de quinto y sexto grado. Estarán a cargo de las maestras Nayeli Espinosa y también Mónica Lázaro con las materias de español, historia, ciencias naturales y matemáticas para que ya tengan preparado todos sus útiles y presten mucha atención. Gracias también a Marcela Ponce como intérprete de lenguaje de señas mexicana esta tarde. Sean bienvenidos. Escuela TV, quinto y sexto grado, primaria. Hola, bienvenidos a Escuela TV. Yo soy la maestra Nayeli y estoy muy contenta de que nuevamente nos acompañen desde sus hogares en televisión, internet o radio. El día de hoy me acompaña la maestra Mónica Lázaro, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, maestra. Bueno, antes de dar inicio, vamos a retirarnos los cubrebocas con las medidas necesarias, retirándonos necesariamente de los cordones, de los elásticos y ponerlos en un área específica y obviamente manteniendo la sana distancia. Siguiendo con el tema de la prevención, vamos a ver en pantalla algunas recomendaciones ante el nuevo coronavirus COVID-19. La primera es el estornudo de etiqueta. Recuerden que al estornudar o toser hay que cubrir la boca y nariz con un pañuelo desechable y tirarlo a la basura de inmediato. Si no tenemos pañuelo a la mano, podemos utilizar el ángulo interno del brazo, estornudar y posteriormente lavarnos las manos. Obviamente también en este caso tenemos que tener en cuenta el lavado de manos frecuentemente, no solamente antes de ir al baño o después o antes de comer, sino estarlo realizando constantemente. Asimismo como el uso de gel antibacterial que tenga un 70% de alcohol. Y la principal medida es el resguardo en casa. Recuerda, quédate en tu casa. Y si tienes algún síntoma, tú o alguno de tus familiares de resfriado o gripe, acude con tu médico para que él te diga las indicaciones que tú debes de seguir. Muy bien, después de dar un breve repaso a las medidas de prevención, vamos a continuar con las clases, iniciando con la sesión de español para quinto y sexto grado. ¿Me ayudan en pantalla con los aprendizajes? Ok, quinto grado. Integra información de diversas fuentes para elaborar un texto. Esto se refiere que los alumnos tienen que obtener información en diferentes fuentes de información como revistas, libros o internet para elaborar un texto. Y posteriormente el aprendizaje de sexto grado es identificar palabras y expresiones que indican tiempos y espacio en las cartas personales. Esto se refiere que en ciertas cartas o documentos que nosotros hacemos, damos uso de ciertas expresiones o adverbios de tiempo y espacio, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Muy bien, continuamos. Los materiales que debes de tener a la mano son hojas o libretas, si tienes tu libreta de español, si no, no hay ningún problema. Recuerda que puedes utilizar hojas de máquina o de otras libretas para hacer tu trabajo, lápiz y colores. Las actividades que realicemos el día de hoy la puedes agregar a tu carpeta de evidencias que tu maestro te va a revisar cuando regresemos a la escuela. En la clase del día martes vimos una descripción de un expresidente del expresidente Benito Juárez. Vamos a recordar un poquito acerca de él. En la descripción vimos aspectos físicos y de personalidad, pero ahora vamos a aprender un poco más acerca de su vida. Vamos a ver algunos datos relevantes. Bueno, primeramente en 1806 nace Benito Pablo Juárez García en San Pablo Gueletao, Oaxaca, en un pueblo donde vivían familias zapotecas. En 1827 comienza con sus estudios de jurisprudencia en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Posteriormente, en 1833 es electo diputado local de Oaxaca. Y en 1843 contrae matrimonio con Margarita Maza, quien será su esposa.
Más adelante, en 1846, Benito Juárez resulta electo diputado federal al Congreso Constituyente, convocado para reformar la Constitución de 1824, que es un hecho muy importante, maestra. Así es. En 1847 se hace cargo de la gubernatura de Oaxaca como gobernador interino. Posteriormente, en 1959, proclama las leyes de reforma en Veracruz, que es un dato muy importante de los libros de quinto y sexto grado. Es 1859, ahí en casa lo podemos corregir. Posteriormente, en 1867, tras el triunfo de la República y la intervención del Segundo Imperio, Juárez hace su entrada solemne a la capital de la República. Y estos son algunos datos relevantes de la vida de Benito Juárez. Estos datos pueden complementarse ampliando la información. También tenemos en 1871. Muere Margarita Maza y el ánimo de Juárez se va seriamente afectado. Recordemos que Margarita Maza fue esposa de Benito Juárez. En 1872, Benito Juárez muere en la Ciudad de México. Y por último, y no menos importante, en 1873, el Congreso de la Unión declara a Juárez benemérito de la patria en grado heroico. ¿Qué pasa, maestra, si nosotros queremos ampliar la información que tenemos? Bueno, pues aquí es necesario tener a la mano algunos documentos, por ejemplo, libros, puede ser una fuente de información confiable, también puede realizar algunas revistas o inclusive hay una fuente de información muy usada actualmente por la sociedad. En pantalla vamos a ver algunas imágenes y las vamos a describir para los que nos escuchan en radio. Tenemos libros, revistas y sitios de internet. Recuerden que al hacer una investigación podemos utilizar alguno de estos medios para nosotros agregar los datos que ya les hemos presentado. Maestra, ¿alguna vez usted ha hecho alguna investigación? Sí, y fíjate que realmente yo he utilizado aquí de la mano revistas o algunos libros, pero pues ya actualmente como todo lo tenemos al alcance de celulares o computadora, yo me dedico más a investigar en esas fuentes de información, obviamente que sean páginas confiables o inclusive en los libros de texto gratuito que son los que tenemos a la mano fácilmente. Muy bien, vamos a seguir con la clase y pongan atención porque de aquí va a surgir la tarea. Nuestro expresidente Benito Juárez solía escribirle cartas a su esposa, ya que él viajaba mucho. En pantalla tenemos una de las cartas que le escribió en el año de 1864. Vamos a dar lectura. Maestra. Ok. Nazas, septiembre 22 de 1864. Doña Margarita Maza de Juárez. Mi amada Margarita, aunque ya te escribí otra carta para ti y para Santa, te pongo estos renglones para decirte que no tengas cuidado por mí, pues hasta la fecha no tengo novedad. Solo me atormenta tu separación y la de nuestros hijos, y más que todo el no saber de la suerte de ustedes. Tal vez de un día a otro reciba alguna noticia favorable de que estén sin novedad, y esto será mi más grande consuelo. Dales un abrazo a mis queridas hijas y a Beno, y muchos besitos al Negrito, a las Cuatitas y a Toñito y a María Doloritas. Recibe el corazón de tu esposo que no te olvida. Benito Juárez, Chihuahua, octubre 15 de 1864. Muy bonita la carta que le escribía Benito Juárez a su esposa. Esta carta la vamos a utilizar para ver el tema del día de hoy, que el tema del día de hoy es los deícticos. Maestra, ¿usted sabe qué son los deícticos? Deícticos tal vez eran algunas palabras que utilizamos. Recordemos que el aprendizaje esperado está enfocado en el uso de ciertos adverbios de tiempo y de lugar, entonces me imagino que vamos a utilizar algunas palabras relacionadas con ellos. Vamos a ver más información acerca de los deícticos, si me apoyan en pantalla, por favor. Algunos de los adverbios de tiempo y espacio y los pronombres personales pueden ser deícticos. Recuerden que en las clases pasadas ya vimos los adjetivos y los adverbios. Su significado depende del contexto. En este caso, depende cómo nosotros lo estemos empleando, es el significado que va a obtener la palabra. Los utiliza el emisor, que en este caso es la persona que está hablando o la persona que escribe la carta o texto.
necesitan que se muestre de algún modo a que se refieran. En este caso tenemos dos maneras en las que se puede expresar, que puede ser oralmente y de manera escrita. Oralmente sería indicando o mirando aquello de lo que estás hablando. Y por escrito son las palabras que nos remiten a algo ya mencionado o por mencionar. Y solo se llenan de contenido al contextualizarse. Vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Tiempo. ¿A qué se relaciona la palabra tiempo? Pues se refiere a hoy, mañana, ayer. También está de persona, maestra. Los deícticos de persona están los pronombres personales, los pronombres demostrativos y los posesivos. Si no te acuerdas exactamente cuáles son, no hay problema. Recuerda que estos videos se quedan guardados y tú puedes verlos después. Checa en internet o en tu libreta del libro de español cuáles son los pronombres personales, demostrativos y posesivos. Algunos de sus ejemplos son yo, tú, él, nuestro, mío, este y ese. Y por último también tenemos despacio, que despacio está más relacionado con los adverbios del lugar. ¿Y qué palabras están relacionadas con lugar? Aquí, allí, más lejos, más cerca, entre otros. Como podemos observar, estas palabras las utilizamos muy cotidianamente. Al día de hoy lo que vamos a agregar es el concepto deíctico, que ahora ya sabes cómo se llaman y cuáles son algunos de sus usos. En la carta que vimos y la maestra nos leyó para los compañeros que nos escuchan en radio, encontramos algunos deícticos. Los vamos a ir señalando y los vamos a ir explicando. Encontramos en la primera parte mi, haciendo referencia a mi amada Margarita. Después mi, pero ahora tiene acento, maestra. Y este se refiere a un adjetivo posesivo. Después tenemos la palabra tú, la palabra nuestros y ustedes. Algunos de ellos son adjetivos, otros son pronombres. ¿Cuáles son, maestra? La palabra mi sin acento se refiere a un adjetivo posesivo, que alguien tiene algo en su poder, por así decirlo. Mi con acento se refiere a un pronombre personal en primera persona del singular. Se refiere a una persona, por así decirlo. Tú sin acento es un adjetivo posesivo, algo que le pertenece. Nuestros también, refiriéndose al plural. Y ustedes es un pronombre personal en tercera persona. Ahora vamos a pasar a la tarea. El día de ayer, con los maestros de Escuela TV, Paulina y Martín, aprendieron acerca de los trípticos. Tu tarea del día de hoy, que se va a ir a la carpeta de evidencias, es escribir un texto sobre la vida de Benito Juárez, utilizando la información que te presentamos y agregando información que tú investigues en internet, en estampas, en revistas, videos, etcétera. Puedes hacer un tríptico, como lo viste el día de ayer con los maestros, o si lo prefieres, puedes hacer un resumen. Recuerda compartirnos tu tarea en Facebook y agregarlo a tu carpeta de evidencias. Para sexto grado, ¿ok? También la clase anterior, los maestros Paulina y Martín les dejaron a sexto grado de tarea hacer una carta personal. ¿Y qué vamos a hacer con esa carta personal? Seguramente en tu carta encontrarás deícticos como los que aprendimos hoy. Vuelve a leer tu carta y remarca con color los deícticos que contenga. Si gustas y tienes ganas de escribir nuevamente otra carta para alguna persona especial, puedes hacerlo y resaltar en ella los deícticos. Asimismo, recuérdanos compartir tus evidencias de trabajo por Facebook y al final agregarla a tu carpeta de evidencias. Recuerda que si no tuviste oportunidad de anotar la tarea de quinto o de sexto grado, tienes oportunidad de volver a escuchar y volver a observar los videos que están en redes sociales y Facebook. Esperamos que esta clase te haya servido para aprender algo nuevo. Recuerda que te debes de cuidar mucho. Aprovecha esta pausa para lavar tus manos y nos vemos en la siguiente materia, que es matemáticas, para que prepares tu material. Nos vemos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los saluda el maestro Josué Maldonado Hernández de la zona escolar 140, esperando todos se encuentren bien. Alumnos, alumnas, padres de familia, público en general, los invitamos a quedarse esta tarde en el segundo segmento de Escuela TV con la materia de matemáticas. En esta tarde nos acompaña la maestra Mónica Lázaro, a la cual le damos la bienvenida.
Muchas gracias. Me da gusto estar con ustedes en este espacio de Escuela TV para estar compartiendo algunos aprendizajes esperados de quinto y sexto grado. Y ahora es turno de la materia de matemáticas. ¿Me apoyan en pantalla para leer los aprendizajes? Claro, maestra. Para quinto grado, aprendizajes esperados. Resuelve problemas que implican conversiones entre unidades de medida de longitud, capacidad, peso y tiempo. Esto se refiere que el alumno va a tener que utilizar conversiones o cambio entre varias unidades de medida que utilizamos coloquialmente o en la actualidad. Y posteriormente para sexto va a resolver problemas que impliquen multiplicar o dividir números fraccionarios o decimales con números naturales. Esto hace referencia a que el alumno va a poder hacer uso tanto de números naturales que conocemos como 1, 2, 3, tanto números fraccionarios, un medio y números decimales como punto 15 para emprender situaciones de multiplicación y división. Correcto, maestra. Vamos a pasar a los materiales. Algunos materiales que debes de tener ahí a la mano para poder trabajar es una libreta, lápiz. Si no tienes alguna libreta, algunas hojas de máquina donde tú puedas realizar ciertas anotaciones y sobre todo mucha atención e imaginación. Y a los alumnos que nos escuchan en la estación de radio, demasiada atención para estar trabajando estas situaciones y este contenido. Y bueno, vamos a comenzar. Muy bien, maestra. Gracias por esa introducción. Los invitamos a quedarse en este segundo segmento de la materia de matemáticas, en donde los invitamos a concentrarse muy bien porque seguramente habrá aprendizajes nuevos en donde tendremos que poner mucha de nuestra atención y empeño. Bueno, vamos a iniciar con la siguiente diapositiva. La ponemos en pantalla. Prefijos. ¿Qué se referirá, maestro, la palabra prefijo? El prefijo son la primera parte de algunas palabras que nos ayudan a identificar su significado. ¿Pero qué tendrá que ver con la materia de matemáticas, maestra? Pues prefijo es más relacionado a la materia de español. Tal vez, probablemente ahorita las unidades de medida que vamos a estar viendo comparten en común cierto prefijo. Tiene usted razón. Precisamente el prefijo lo estamos rescatando en la materia de matemáticas o lo estamos relacionando porque lo vamos a ocupar para las unidades de medida de peso, de capacidad, de todas las medidas que vamos a utilizar el día de hoy. Vamos a requerir usar algunos prefijos que vamos a conocer más adelante. Ok, se observa en la pantalla la palabra decasílabo, decatlón, decamerón, pero ¿por qué se observa que al principio de cada palabra el prefijo es deca? ¿A qué se referirá deca? Si usted observa, la primera palabra que está marcada con color amarillo se comparte entre sí, o sea, es la misma raíz en la palabra. Eso significa que esa palabra es la palabra deca o el prefijo deca significa 10, multiplicar por 10. Muy bien. Y en la parte inferior se observa la palabra kilómetro, kilogramo, kilocaloría y nuevamente se observan la palabra subrayado, el prefijo kilo. El prefijo kilo, en este caso, a diferencia de deca, kilo significa 1000, o sea, multiplicar por 1000 o que se repite 1000 veces lo que estemos mencionando en la palabra. Aquí vemos en pantalla. La palabra deca significa 10 veces, o sea que se multiplica por 10. Por ejemplo, maestra. Decámetro, que se refiere a 10 metros. Decagramo, 10 gramos. Decalitro, 10 litros. Ambos conservan el mismo prefijo que es la palabra deca, que significa 10. El mismo prefijo que es la misma raíz, ¿verdad, maestra? Claro. Entonces, ¿será que todas las palabras que conserven este prefijo signifiquen lo mismo? Sí. Bueno, vamos a ver más adelante entonces un ejercicio en el que empleemos este prefijo precisamente. Lo voy a leer, maestra. El parque que está cerca de la casa de Joel mide 13 decámetros de largo. ¿A cuántos metros equivale esa cantidad? Aquí sería necesario plantear que
ante un problema matemático debemos señalar los datos que nos están dando. En este caso viene siendo 13, que es nuestro número, y decámetro. Pero ahí le va un tip, maestro. Recuerde que vimos ahorita el prefijo de la palabra deca. ¿Ya tienen allá en casa los resultados? Así es, miren, les vamos a dar un momentito para que ustedes copien este problema en su libreta o en una hoja que después pondrán en su carpeta de experiencias. Tómense un tiempecito para copiarlo y tomar en cuenta lo que les acabamos de explicar, que es que el prefijo deca significa 10, junto con metro significa 10 metros, ¿verdad? ¿Listo? Entonces haremos una operación. No sabemos si es multiplicación o división. O qué método se vaya a utilizar, exactamente, ¿verdad? Ya ven que estamos llevando dos aprendizajes alternos. Ok. Tiempo agotado, vamos a ver. 13 por 10, ¿por qué, maestra? 13 por 10, 130. Porque el 13 es el número que nos está dando y 10 es el prefijo que estamos utilizando, que se refiere al decámetro. Entonces, al momento de multiplicar 13 por 10, ahí viene la operación, el resultado es de 130 metros. 130 metros, correcto, utilizando el prefijo deca. Ahora vamos a pasar al prefijo kilo. La palabra kilo o el prefijo kilo significa 1000 veces. ¿Qué significa multiplicar por 1000? Por ejemplo, maestra, ayúdeme por favor. Kilómetro, que se refiere 1000 metros, kilogramo, 1000 gramos, kilolitro, 1000 litros. Si se da cuenta, maestro, las tres palabras conservan el mismo prefijo de kilo que se refiere a 1000. Y ahora vamos a pasar a uno de estos problemas utilizando el prefijo kilo. ¿De acuerdo? ¿Va? ¿Listos para registrar, niños? Lo voy a leer. A Élida le gusta mucho caminar. Ayer, por ejemplo, recorrió 10.6 kilómetros. Se está utilizando el prefijo kilo, observen. ¿A cuántos metros equivale la distancia que recorrió? ¿Será la misma situación anterior? ¿Será lo mismo multiplicar por 10? Cuestión de observar, cuestión de, cuando estemos leyendo, tratar de entender la situación que están planteando, maestro. Y sobre todo analizar los datos que te están dando. 10.6, que es nuestro número, y kilómetros, que habíamos dicho hace un momento sobre la palabra kilo. ¿Ya están realizando ya en casita el ejercicio? Vamos a dar unos minutos, vuelvo a repetir, para los alumnos y alumnas que nos están escuchando en la transmisión en radio. A Élida le gusta mucho caminar. Ayer, por ejemplo, recorrió 10.6 kilómetros. El cuestionamiento es, ¿a cuántos metros equivale la distancia que recorrió? Muy bien. Vamos a pasar a la resolución del problema, que es 10.6 por 1000. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el prefijo kilo y eso significa que se va a multiplicar por 1000. 10.6 kilómetros por 1000 significa que lo que recorrió fueron 10.600 metros. Bueno, pues aquí ya le vamos entendiendo un poquito a las conversiones, pero ahora es momento de aventarnos a un problema un poquito más claro y conocer más sobre estos prefijos, maestro. Así es. Bueno, vamos a ver un planteamiento más. Ahora nos vamos al prefijo mili. El prefijo mili se refiere a una milésima parte de. Por ejemplo, a ver, maestra. Metro, 1000 milímetros. Kilogramo, 1000 miligramos. Litro, 1000 mililitros. Explico esto que está en pantalla para los amigos de radio. Metro dice 1000 milímetros. Significa que el metro lo dividí en 1000 partes y cada una de esas partes se llama milímetro. Un kilogramo lo divido en 1000 partes, por lo tanto, cada una de esas partes es un gramo. Y un litro lo divido en 1000 partes, por lo tanto, cada una de esas partes, maestra, es un mililitro. Mililitro. ¿Y nada más existirán esas palabras, kilogramo, metro, o existirán más palabras aparte de estas? No, maestra, hay muchísimas palabras más que utilizan otros prefijos, pero pues bueno, por cuestión de tiempo no podemos
abarcarlas todas en esta ocasión. Bueno, y otra cosa importante es que si ustedes no les da el tiempo que les estamos dando en transmisión de televisión, pueden utilizar una calculadora para hacer más efectivo el tiempo, ya que pues será un poco complicado resolver los problemas con la rapidez que lo estamos solicitando, ¿verdad? Vamos a pasar a un problema más. Leemos en pantalla, el papá de Nancy compró 3.5 litros de leche. ¿Sí? Recuerden que vamos a emplear el prefijo mili. ¿A qué equivale esta cantidad en mililitros? Tiempo. Pueden utilizar, hay algunos niños y niñas que tienen mucha habilidad mental, entonces ellos pueden resolver en su mente y ya poner el resultado ahí en su hoja de experiencias. Entonces, pues usted lo puede hacer en su mente, en una hoja, con calculadora, con ayuda de papá, con ayuda de mamá. Recuerden que ahorita todas las estrategias las podemos utilizar a favor de nuestro trabajo. Y tomando en cuenta que en este problema nos están dando 3 datos, sería bueno analizar qué va a pasar con esos 3 datos, ya que el primero de ellos es 3.5, posteriormente litros de leche, o sea, nos está dando la palabra litros. Muy bien. Y posteriormente tenemos al final, nos están preguntando sobre mililitros. ¿Qué pasará con ello? Que estamos tratando de hacer convertir, maestra. Ese es el objetivo, ese es el aprendizaje esperado. Convertir unidades de medida, de capacidad, de peso, ¿verdad? Vamos a ver qué tanto pudimos acertar en el procedimiento. 3.5 por 1000. ¿Por qué por 1000? Pues porque dijimos que la palabra mili significa 1000, entonces 3.5 por 1000 son 3500. El resultado es 3500 mililitros. Y bueno, maestro, es momento de pasar a la lista de actividades que van a realizar los alumnos o alguna tareita ahí en casa para los alumnos de 5º y de 6º grado, ya que los aprendizajes esperados se unificaron. Vamos a pasar a la tarea de hoy, maestro, ¿qué le parece? Antes de eso creo que tenemos un problema más. Okay. Tenemos un planteamiento más donde vamos a combinar algunos procedimientos de división, de multiplicación. Vamos a recordarles antes los prefijos que podemos utilizar. Vamos a leerlos para que quienes se encuentran en radio, a través del radio, puedan entenderlos. El prefijo deca significa 10 veces. Hecto, 100 veces. Kilo, 1000 veces. Deci, una décima parte. Centi, una centésima parte. Y mili, una milésima parte. Aquí se encuentran en pantalla algunas palabras utilizando los prefijos que ya mencionamos. Voy a mencionar algunas: kilómetro, hectómetro, milímetro, decalitro, centilitro, kilolitro, decímetro, entre otras tantas. El último planteamiento lo vamos a leer rápido, pero creo que lo vamos a dejar para que lo resuelvan en casa. Un paquete con 6 refrescos contiene 2.46 litros de líquido. ¿Cuántos mililitros de líquido contiene cada refresco? Aquí es donde vamos a emplear varias operaciones, maestra, y también habrá que reconocer esos prefijos que aprendimos el día de hoy. Se vuelve a repetir para los alumnos y alumnas que nos están escuchando en radio y se queden con este ejercicio para realizarlo también de tarea y después comprobar resultados. Un paquete con 6 refrescos contiene 2.46 litros de líquido. La pregunta es, ¿cuántos mililitros de líquido contiene cada refresco? Vamos a darle tiempo para que lo registren y si a la par lo pueden ir contestando, muy es bien. Lo ideal. Vamos a pasar a la resolución. Son 2.46 por 1000. Son 2460, pero después lo vamos a dividir entre 6. ¿Por qué? Porque son 6 refrescos, la suma de los 2.46 litros. Entonces el resultado, cada refresco contiene 410 mililitros. Esperemos que los resultados hayan sido los correctos y si no, pues bueno, tendrán oportunidad de verificar y revisar en casa con más calma. Pasamos a la tarea. Ok, de tarea para 5º y 6º grado es escribir el significado de los conceptos aprendidos el día de hoy. ¿Cuáles son los conceptos que aprendimos? Hectolitro, kilómetro,
decímetro, miligramo, decámetro. Esos son algunos conceptos que el alumno va a tener que investigar o que definir sobre lo que estuvimos trabajando el día de hoy, de los prefijos. Y bueno, sin más por el momento, vamos a un corte comercial y regresamos aquí a Escuela TV. Los invitamos a quedarse con nosotros aquí en Escuela TV para dar continuidad a las clases que tenemos preparadas para el día de hoy. Y en este segmento vamos a ver la clase de Ciencias Naturales. Vamos a iniciar. Vemos en pantalla el tema que vamos a trabajar el día de hoy, es Ciencias Naturales para quinto y sexto, aprovechamiento de la energía, y pasamos a los aprendizajes esperados. Conocer fuentes alternativas de energía y sugerencias para el ahorro de la misma. Los materiales que necesitas tener a la mano: libreta, lápiz, borrador. Y bien, iniciando la clase, pues nos damos cuenta de que entre más aumenta la población, es más el requerimiento de energía que necesitamos en el mundo. Pero, lamentablemente, la energía que producimos es a través de recursos no renovables. Entonces, pues bueno, la invitación para que en esta clase tengamos alternativas para poder generar energía a través de unos recursos alternos que conoceremos más adelante. ¿Podemos hacer algo para resolver este problema? Esto de producir energía sin dañar tanto el planeta. Pues bueno, existen fuentes alternativas de energía que vamos a ver más detenidamente. Actualmente, la energía que consumimos en casa, en la oficina y en la mayor parte donde requerimos este tipo de energía eléctrica se genera en centros llamados termoeléctrica. Son centros que generan la electricidad a base de calor. El prefijo termo significa calor, entonces es electricidad producida a través del calor. Aquí en pantalla vemos un diagrama en donde el calor del carbón, del petróleo o del gas calienta calderas de agua. Esas calderas de agua obviamente producen vapor. El vapor genera presión en unas turbinas. Esas turbinas generan un movimiento que hacen que haya un intercambio o una conversión o un generador de energía. ¿Para qué? Para producir esa electricidad que se conduce a través de cables por toda la ciudad y de tal manera que llegan a nuestras casas. Existen otras fuentes alternativas de energía. Esas fuentes alternativas de energía las vamos a conocer más despacio, ya que no son tan comunes. ¿Por qué? Porque tienen ventajas, pero también tienen algunas desventajas que iremos mencionando. Iniciando por la energía solar. Muchos de nosotros en los últimos tiempos ya hemos observado que en algunas casas o en algunas empresas se han instalado paneles solares o celdas solares, que son las que almacenan los rayos del sol, el calor que genera el sol. Después de haberlo almacenado, lo distribuyen en las actividades que se ocupan en las casas o en las oficinas. Vaya, se resguarda esa energía que genera el sol en los paneles solares y después poco a poco los van utilizando como utilizamos normalmente la energía eléctrica. Con la desventaja de que la instalación de los paneles solares pues es muy costosa. Esa sería la desventaja que tendría esta fuente alternativa de energía. Otra fuente generadora de energía es la geotérmica. Geo, el prefijo geo significa tierra. Entonces, aquí nos quiere decir que obtenemos el calor del centro de la Tierra, del interior de la Tierra. ¿Qué significa? Que muy profundamente en la Tierra se excavan hasta 10 kilómetros de profundidad. ¿Para qué? Para extraer vapor y agua que se encuentra
en esa distancia con una temperatura desde 70 hasta 700 grados. Y esto provoca que ese vapor se transforme en energía que después podemos utilizar, como les digo, en las actividades que manejamos cotidianamente. La energía eólica es otra energía alternativa que se produce con el viento. La desventaja de estas, pues, es que depende del viento de la zona para poder generar esa energía, y también, pues, que son equipos muy costosos los de la energía eólica. Una alternativa más es la biomasa. La biomasa ocupa como elemento principal los desechos orgánicos, tanto de animales como de humanos, que al ser, a su vez producen un gas al descomponerse, es el gas metano, y ese gas metano se utiliza para la combustión y así poder producir la energía eléctrica. Y la última que preparamos es la energía oceánica. Esta energía se produce cuando hay movimiento en las mareas, olas, todo el movimiento que se genera en el mar produce el movimiento de las aspas, que a su vez generan la energía que necesitamos en la ciudad y en todas las cosas que requerimos a diario. Bueno, y aquí aparecen algunas sugerencias, unas sugerencias que nos dan para el ahorro de la energía, para no necesitar tanta energía alternativa, ya que ahorita solamente contamos con la energía eléctrica, entonces nos sugieren algunas opciones que podemos llevar fácilmente en casa. ¿Como cuáles? Pues bueno, aquí nos menciona. Maestra, ¿me puede ayudar, por favor? Vemos ahí en pantalla, por ejemplo, que se está desconectando un aparato eléctrico. Hay que desconectar los aparatos cuando no se utilicen. Utilizar focos ahorradores, cambiar los focos que tenemos en casa por focos ahorradores. Abrir el refrigerador solo cuando sea necesario. No debemos de abrirlo y quedarnos pensando mientras se desperdicia la energía qué es lo que vamos a sacar del refrigerador, sino abrirlo cuando es necesario. Y utilizar los aparatos de manera consciente. Por ejemplo, si vamos a planchar, si los adultos en casa van a planchar, es mejor utilizar la plancha en una sola ocasión y planchar las piezas que se necesiten, a utilizarlo de manera frecuente varias veces al día. También una sugerencia que nos marcan es que las paredes de las casas, de las habitaciones, se pinten de color claro. ¿Para qué? Para aprovechar la luz solar con mayor intensidad. Muy bien, esperamos que este tema te haya parecido interesante y que en casa encuentres formas de ahorrar energía y también que las compartas con tu familia para que ellos también las apliquen. Pues existen algunas otras alternativas que tú puedes manejar en casa, entonces te invitamos a que las compartas en Facebook, que la pongas en una hojita, que la agregues en tu carpeta de experiencias y bueno, que tengan ustedes muy buena tarde, maestra Nayeli. Es la clase de Ciencias Naturales y volvemos con historia. Bienvenidos, estamos de regreso con la clase de historia para quinto y sexto grado y en este caso sí tuvimos que hacer una división. Vamos a ver primero quinto grado y luego sexto grado porque los temas sí son muy diferentes. Vamos a iniciar en pantalla con los aprendizajes esperados. Para quinto grado, explica las causas de la situación económica y la apertura comercial. Y para sexto grado, investiga aspectos de la cultura y vida cotidiana del pasado. Iniciamos con los materiales también, hojas o libreta, lápiz, colores y si lo tienes, tu libro de historia de quinto y de sexto grado, dependiendo del grado en el que estés. Si no lo tienes, vamos a proyectar la información en pantalla y posteriormente lo puedes revisar. Antes de comenzar, vamos a ver el bloque 5, titulado México al final del siglo XX y los albores del siglo XXI. En este bloque vamos a estudiar las últimas 3 décadas de la historia de México, los acontecimientos
y los procesos ocurridos en este periodo han influido directamente en la actualidad, por eso es importante que tú los conozcas. Es decir, de una forma o de otra se relacionan con tu vida y la vida de tu familia. ¿Comenzamos? El tema es la situación económica en el país y la apertura comercial, recordando que nos estamos ubicando en la línea del tiempo en los años de 1980, 1990 y los inicios del siglo 2000. Vamos a ver qué es crisis económica en pantalla. La crisis económica se caracteriza por el desempleo, por el aumento en los precios en los productos y por el cierre de empresas. En nuestro país, en la década de los 80 tuvimos una crisis económica que fue consecuencia de la caída de los precios del petróleo a nivel mundial y del endeudamiento por los préstamos invertidos en la industria petrolera. Esto tuvo como efecto el aumento de la inflación. ¿Seguimos? Entre 1981 y 1982 se experimentó una crisis económica debido a que disminuyó el precio internacional del petróleo. Esto provocó que los ingresos del gobierno mexicano se redujeran bruscamente y resultó afectada la economía de los ciudadanos. Para enfrentar esta situación, el gobierno tomó diversas medidas, como la nacionalización de la banca, la venta de empresas del Estado, firma de acuerdos para inversiones extranjeras y comercio internacional y solicitud de nuevos préstamos. Para que te puedas ubicar en tu libro, si lo tienes a la mano, estamos viendo la página 166 y 167 de quinto grado. Ahora vamos a pasar con el segundo tema, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Fue firmado por México, Estados Unidos y Canadá, que entró en vigor en 1994 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que en ese entonces era el presidente. El propósito que tenía es que México aumentara sus exportaciones a dichos países y que pudieran adquirir artículos extranjeros a menor costo. Tenemos las banderas en pantalla de los 3 países que firmaron el tratado: México, Estados Unidos y Canadá. Hubo una consecuencia. Las manufacturas y los agricultores nacionales quedaron en desventaja debido a que los productos mexicanos resultaban en ese entonces más costosos. Ahora vamos a continuar con sexto grado. La tarea de quinto la vamos a ver al final. Vayan tomando nota también los alumnos de sexto grado. El bloque que vamos a ver es el bloque 5 con inicios de la era moderna. La Edad Moderna inicia gracias a profundas transformaciones que se dieron en Europa. ¿Comenzamos? El tema es el resurgimiento de la vida urbana y del comercio. Europa se recuperó de la peste en el siglo XV, de modo que creció la población y aumentaron la producción agrícola y el comercio. Al incrementarse la actividad económica, las ciudades cobraron fuerza como centros administrativos y de distribución de bienes. Esto trajo como consecuencia que se construyeran palacios, catedrales y edificios públicos, se fundaron los primeros bancos, se organizaron ferias mercantiles. Sin embargo, las ciudades siguieron siendo lugares poco higiénicos para la mayor parte de la población. Para sexto grado, te recordamos que estamos ubicados en la página 114 y 115 del bloque 5. En pantalla tenemos una imagen de la Plaza de San Pedro en Roma, donde podemos observar que a pesar de que es muy amplia, hay muchas personas ahí también. Continuamos, segundo tema, las repúblicas italianas y el florecimiento del comercio con Europa en Oriente. Desde las cruzadas, el comercio con Oriente fue muy importante para el desarrollo de la economía europea. Ciudades como Génova y Venecia tuvieron una participación fundamental, pues cada día recibían mercancía de Persia, India, China y Filipinas. Así llegaban, por ejemplo, seda, joyas y artículos de porcelana y especias, que en aquel entonces tenían un alto precio, como la pimienta, el clavo y la canela.
Otras ciudades cercanas como Florencia y Milán eran centros comerciales y de actividad bancaria. Por su parte, Roma tenía gran influencia en los aspectos político y religioso por ser la sede de la Iglesia Católica. En pantalla vemos una pintura de un comerciante europeo vendiendo su mercancía. Ahora vamos a pasar a la tarea. En el caso de quinto grado, la tarea la pueden encontrar también en su libro en la página 166. Es una entrevista a tus abuelos, padres o familiares mayores que vivieron en la época que vimos, recordamos año 1980 al 2000, y tú tienes que realizar las siguientes preguntas. ¿Cómo era el estilo de vida de las personas en aquel entonces? ¿Cuánto costaban algunos de los productos si lo recuerdan? ¿Qué pensaba la gente acerca de la crisis y qué acciones emprendió el gobierno en ese entonces? Al finalizar la entrevista, vamos a compartir la información. Recuerda utilizar el Facebook y agregarlo a tu carpeta de evidencias. Para sexto grado, la tarea es elegir alguna de las siguientes ciudades, Venecia, Florencia o Roma, y realizar una investigación de los aspectos culturales y la vida cotidiana de sus habitantes entre los siglos XV y XVIII. Puedes realizar un mapa conceptual con la información obtenida y compartirla en Facebook, agregarla a tu carpeta de evidencias también. Les recordamos que este video se va a quedar grabado, tú puedes verlo con calma, irlo pausando para retomar la clase de historia, de ciencias, español o matemáticas que se vieron el día de hoy. Y pues bueno, para terminar vamos a hacer una pausa.